resaltar que el interrogatorio y el contrainterrogatorio son herramientas fundamentales en el nuevo sistema acusatorio que nos permiten a través del mismo sacar las conclusiones que utilizaremos en los alegatos de conclusión. Recordemos que hay un alegato de la teoría del caso que es obligatorio para la fiscalía al momento de comenzar el juicio, que para la defensa es opcional esa teoría del caso y que al finalizar el juicio viene una teoría de la conclusión, es decir, conforme a lo debatido y conforme a lo probado y finalmente lo debatido. Es decir, que conforme a lo que se fue practicado y probado, se alegará. El interrogatorio es un arma fundamental dentro de este proceso acusatorio porque sabiéndolo utilizar, sabiendo disponer las estrategias y las habilidades correspondientes, nos permitirá que nuestra teoría del caso salga adelante. En relación con el interrogatorio, tenemos que tener en cuenta que no siempre se va a encontrar en la vida práctica lo que vemos continuamente en las películas, en donde un interrogatorio de un momento a otro sale como sacado del sombrero de un mago, el conejito, que nos está salvando la situación. El interrogatorio y el contrainterrogatorio deben ser objeto diario de ejercicio por parte de los abogados. Y debe ser objeto diario del ejercicio por cuanto que entre más se ejercite, más facilidades tendremos de practicarlo en el juicio oral. Eso no quiere decir que no vayamos a cometer errores. Aquí debo hacer una especie de analogía con lo que ocurre con un atleta que todos los días entrena y va a participar en una carrera de 100 metros. Y puede ser que cuando esté participando en esa carrera de 100 metros, a la mitad de esa carrera se caiga o le dé un calambre. Pero lo importante es, él se entrenó, sabe hacer las cosas y fue por un hecho totalmente ajeno a su voluntad que se le cayó su meta. Lo mismo sucede con el interrogatorio y con el contrainterrogatorio. Lo importante es ejercitarse y de que se dé cuenta que efectivamente allí hay un abogado que domina esas técnicas. En relación con el interrogatorio debemos tener en cuenta que el interrogatorio no solamente es a testigos, sino a peritos. Y que el uno y el otro tienen asuntos comunes, pero también asuntos diferenciables. Porque el testigo no fue quien escogió estar en el juicio. En cambio, el perito es escogido por las partes. El testigo es una persona que percibió los hechos que son objeto del debate. En cambio, el perito es una persona que tiene unos conocimientos artísticos, científicos o técnicos que son necesarios ahondarlos y presentarlos en debida forma al proceso. Antes de comenzar el interrogatorio tenemos que tener en cuenta la etapa intermedia, es decir, la etapa en que en Colombia denominamos audiencia preparatoria, es decir, el momento en que se solicita la prueba en el proceso al juez de conocimiento para que éste la decrete y sea practicada en el juicio. Cuando yo voy a presentar a un testigo, me tengo que preguntar qué pretendo demostrar con este testigo. A veces es imposible encontrar que un solo testigo me narre todo lo que yo necesito para demostrar dentro del proceso. Por eso tengo que tener muy claro lo que es el
tema de prueba. Es decir, ¿qué quiero demostrar en este proceso con este testigo? Y lo mismo que la pertinencia de la prueba. Es decir, ¿qué es lo que pretendo que este testigo me diga dentro del proceso? Así las cosas, antes de presentar al testigo me tengo que preguntar tres cosas. Primero, establecer qué quiero probar con ese testigo. Es decir, ¿para qué me sirve ese testigo? Su narración, ¿qué importancia tiene dentro de mi teoría del caso? En segundo lugar, no basta con que el testigo me aporte dentro del proceso lo que yo necesito, porque en ocasiones, a pesar de que el testigo está aportando algo importante, no es creíble. Es decir, no da credibilidad a su dicho, no da credibilidad a su persona. Entonces, el segundo punto que tengo que tener en cuenta en el interrogatorio es: este testigo debe ser creíble. Es decir, debo mirar y establecer qué datos son importantes para hacer parte de ese interrogatorio. Debo evaluar la apariencia de ese testigo y su conducta no verbalizada. Todo eso es fundamental para que el juez le crea lo que está declarando. Y en tercer lugar, me debo preguntar por qué debe ser escuchado ese testigo. Es decir, ¿cómo voy a hacer para que ese testigo se convierta en algo que el juez recuerde, que el juez tenga presente, que el juez le quede en su memoria lo que ese testigo dijo? Entonces, establecidos estos tres objetivos, es decir, el primer elemento, ¿qué es lo que quiero probar con el testigo? El segundo, ¿por qué debe ser creíble? Y tercero, ¿por qué debe ser recordado? Entonces, ¿sí? ¿Aló? Escuchamos perfectamente. ¿Aló? Lo escuchamos. Sí. Ajá. Sí, bueno, muy bien. Y establecidos esos tres objetivos del interrogatorio, esto es el interrogatorio directo o interrogatorio que hace la parte que pidió al testigo, debemos tener en cuenta mínimo 10 mandamientos del interrogatorio, que son fundamentales para desplegar las destrezas y habilidades a efectos de que la información que logremos extraer del testigo sea concluyente, sea contundente, sea convincente para el juez. El primer mandamiento es acreditar al testigo. ¿En qué consiste acreditar al testigo? Consiste en que se presente al juez a ese testigo, que el juez sepa qué importancia tiene ese testigo. Cuando yo voy a presentar a un amigo a otro, generalmente le digo, le presento a fulano, él es abogado especialista en la rama laboral, y al otro, este es un abogado penalista, es especializado en delitos sexuales. Tengo el gusto de presentarlos. Es decir, estoy acreditando ante mis amigos a uno y otro recién presentados. Lo mismo ocurre en relación con el testigo que yo estoy presentando ante el juez. Lo tengo que acreditar. Por ejemplo, testigo, diga cuáles son sus nombres. Ah, mis nombres son Luis Fernando Aguirre. ¿A qué se dedica? Ah, pues soy abogado. ¿Cuál es su estado civil? Soy casado. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Qué pretendía acreditarle el juez? Que soy un padre de familia y que como se trata de un caso
en el que fui objeto de un hurto, pues no necesito mayor acreditación. No necesito ser más riguroso en la acreditación. Cosa contraria ocurriría con un perito o cosa contraria ocurriría con un testigo que fue objeto de una violación, por ejemplo, en cuyo caso yo tendría que preguntarle a ese testigo, dígame cuáles son sus nombres, mi Fernando Aguirre, dígame a qué se dedica, soy secretario, dígame cuál es mi estado civil, su estado civil, soy soltero, dígame dónde trabaja, trabajo en el bufete de abogados Pérez y Pérez. ¿Cuáles son sus funciones allí? Pues preparo memorandos, archivo documentos de los expedientes, hago todo lo relacionado con el trabajo legal. ¿Desde cuándo laboro allí? Yo laboro desde hace 5 años. ¿Y dónde había trabajado antes? No, yo no he trabajado antes. Este es mi primer trabajo porque antes me dedicaba a estudiar y trabajando y estudiando logré obtener el título que ahora tengo. ¿Qué estoy pretendiendo con ello? Estoy pretendiendo con esa acreditación demostrar que tengo con la persona que es objeto de acusación un grado de relación, en este caso de tipo laboral. Estoy acreditando a ese testigo frente al juez y le estoy invocando desde un principio que tengo una relación de dependencia con el acusado. Y a continuación vendrán pues las preguntas correspondientes. Entonces el primer mandamiento es acredite al testigo, que el juez tenga conocimiento de quién se trata. Porque la primera pregunta que se hace el juez cuando ve al testigo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué relación tiene con el proceso? Entonces, la acreditación sirve para eso, para que el testigo sea presentado al juez y el juez se forme una idea inicial de con quién está tratando. En segundo lugar, o segundo mandamiento, es sencillez. Es decir, las preguntas deben ser sencillas. A veces los abogados tendemos a utilizar terminología técnica dentro del interrogatorio, lo cual es muy entendible entre los mismos abogados y el juez. Pero el testigo puede ser que no esté sujeto a ese tecnicismo jurídico y en consecuencia se pierda en la pregunta que se le está haciendo. Entonces, lo importante es preguntar en forma sencilla, olvidarnos de los tecnicismos para efectos de hacer que el testigo pueda entender y comprender lo que se le está preguntando y en forma sencilla pueda responder también a lo que se le pregunta. Si se trata de un perito, por ejemplo, es posible utilizar el lenguaje técnico, pero inmediatamente que se utilice ese lenguaje técnico, hay que hacer que ese perito nos explique ese lenguaje técnico en lenguaje vulgar, en lenguaje que sea comprensible por cualquier persona. Ejemplo, a un psicólogo, doctor, ¿puede usted evaluar al acusado? Eso es correcto. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de determinar si era inimputable. ¿Qué concluyó usted, doctor? Que es inimputable toda vez que tiene un problema de capacidad cognitiva y de control volitivo, que le impidieron conocer la criminalidad de sus actuaciones. Doctor,
¿qué quiere decir usted con capacidad cognitiva? Licenciado, sencillamente que el acusado, por razón de la enfermedad mental, no cuenta con la inteligencia para comprender lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo era ilegal. Doctor, ¿qué quiere decir usted con control volitivo? Licenciado, que el acusado, por razón de la mencionada enfermedad mental, no contaba con los controles y los recursos necesarios para poder controlar sus acciones e impulso de conformidad al mandato de la ley. Adviértase que el abogado utilizó terminología técnica. Imputable e inimputable no son términos que sean conocidos por el común de las personas, pero inmediatamente el abogado le está preguntando al psicólogo qué debo entender por inimputabilidad, qué debo entender por capacidad cognitiva y qué debo entender por control volitivo, a efectos de que se aterricen en la realidad esa terminología técnica y se vuelva de uso común, de fácil recordación por el juez y por todas las personas que estuvieron en el proceso. Puede acontecer también que nos encontremos con un testigo que utilice una jerga propia de una banda delincuencial o propia de el tráfico de estupefacientes. Entonces, se pregunta, testigo, ¿y qué hizo Juan Pérez? Pues que le entregó el perico a José. Inmediatamente debo preguntar, ¿y usted qué quiere decir con perico? Pues que así se le conoce a la cocaína. Fíjese cómo un término concreto de la jerga de los consumidores de perico, a pesar de que en los estrados judiciales se conoce exactamente que se trata de cocaína, yo de todas maneras hago que ese término de la jerga se convierta en un término conocido por todas las personas. El tercer mandamiento es utilizar preguntas de transición y orientación. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero que el testigo debe recordar y debe reconstruir los hechos. Y el juez debe recordar y entender el interrogatorio directo. Entonces, las preguntas de transición nos permiten orientar, nos permiten mover de un tema a otro al testigo. Ejemplo, se acreditó al testigo. Se nos dijo ya que era una persona de 30 años de edad, que era un abogado, que era casado, que tenía 2 hijos. Ahora le hago la pregunta de transición, es decir, para pasar de la acreditación, utilizo una pregunta de orientación o de transición. Con esa pregunta le estoy orientando al testigo que voy a pasar de un tema que acabo de tratar a otro. Don Juan, ¿podría decirnos qué pasó el 9 de junio de 2007 en San Juan a eso de las 5:30 de la tarde? Ese día me encontraba caminando en el área de Xochimilco, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy pasando de la acreditación a la información que pretendo ya introducir en los hechos. Es muy posible que en algún momento de esa transición orientación queramos detenernos para que el testigo amplíe algún aspecto
sobre un hecho previamente aportado. En una pregunta de orientación y de transición. Ejemplo, el fiscal pregunta: don Juan, usted acaba de decir que la persona que lo asaltó tenía un arma de fuego. ¿Podría describirnos dicha arma de fuego? Entonces don Juan dice: era un revólver aniquilado, estaba cargado, 38 largo, de tal color. Esas preguntas de transición y orientación no solamente nos pueden servir para pasar de un tema a otro, sino para pasar también de un lugar a otro o de una fecha a otra. Por ejemplo, el testigo que vio los hechos puede haber sido trasladado por la policía a la estación de policía o al cuartel de policía o a la fiscalía. Entonces, es necesario que yo le haga preguntas acerca de si ese testigo reconoció en rueda de testigos o de detenidos o en fila de personas, o si hubo entrevistas adicionales. En consecuencia, debo preguntarle, pasemos ahora a si usted ha realizado algunas entrevistas. Con eso simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy es orientando al testigo acerca de que estoy pasando de un tema a otro, de que estoy pasando de una fecha a otra, de que estoy pasando de un lugar a otro. Con eso oriento tanto al testigo, le facilito que su respuesta sea más fácil y a su vez oriento al juez acerca de para dónde pretendo ir. Es decir, voy llevando poco a poco al testigo. Un cuarto mandamiento es: sea descriptivo. Cuando hablamos de ser descriptivo, los hechos siempre acontecen en lugares generalmente imprevistos, en muchas veces desconocidos por parte del juez, por lo que es necesario que se describa el lugar donde fue asaltado, o donde ocurrió el homicidio, o donde ocurrió la violación, o donde ocurrió el delito que está siendo objeto del juicio oral. Entonces, en la descripción es muy importante que yo pregunte por la iluminación, por las personas que estaban allí presentes, por los sonidos, por las distancias, por el tiempo, por el conocimiento previo que tenía ese testigo de ese lugar de los hechos. Puedo para eso utilizar una pizarra en la que el testigo me proceda a dibujar el lugar descrito, o puedo utilizar mapas, croquis, fotografías, diagramas, entre otros. En el último caso de utilizar fotografías, mapas, croquis, maquetas, diagramas, entre otros, lo que debo hacer es llevar esos elementos como evidencia al proceso, y en consecuencia, antes de que el testigo declare, yo debo incorporar esa evidencia al proceso. Recordemos que prácticamente la inspección judicial, aunque está regulada en el Código Procesal Penal colombiano, prácticamente dejó de ser utilizada, por cuanto que a través de evidencia yo puedo llevar una filmación del lugar de los hechos, o puedo llevar fotografías, o puedo llevar videos, o puedo llevar croquis en las cuales le voy a dar a entender al juez en dónde fue que ocurrieron los hechos. Entonces, con la evidencia tengo que tener un testigo instrumental, un testigo de acreditación que pueda sentar las bases evidenciarias para que puedan ser admitidas como evidencia o como elemento material probatorio a utilizarse durante el juicio.
y ya incorporada puedo pedirle al testigo que me muestre en la fotografía o que me muestre en el video el lugar en que él se encontraba, el lugar en que se encontraban las personas que son sujetos activos y pasivos del delito, es decir, la persona acusada y la víctima. En relación con ese aspecto de la descripción, se sugiere que sea descriptivo en forma preliminar al comienzo del interrogatorio, como para dar una idea del lugar, pero que se finalice con una descripción más amplia y completa después de la narración principal. Es decir, tener muy en cuenta esos aspectos a los cuales nos acabamos de referir cuando estamos describiendo el lugar: la iluminación, las personas presentes, los sonidos, las distancias, el tiempo, el conocimiento previo que tenía esa persona del lugar de los hechos, para efectos de que el juez, al momento de valorar el testimonio, tenga en cuenta la capacidad de rememoración, la capacidad de percepción, la manera como se comportó el testigo en el proceso directamente. Entonces, vamos ya para el quinto mandamiento. El primer mandamiento decíamos que era acreditar al testigo. El segundo es sea sencillo en las preguntas, pregunte hecho por hecho. El tercero es preguntas de orientación y transición. El cuarto es descriptivo. El quinto es controlar el ritmo del contrainterrogatorio. Es decir, lo que tengo que buscar es que el testimonio sea ameno e interesante. Tengo que buscar que el juez se enganche con el testimonio. Y para hacer que un testimonio sea ameno e interesante, tengo que ir a un paso o ritmo adecuado. Un ritmo que logre que todas las partes del interrogatorio directo sean escuchadas, pero que aquellas que son más importantes se les preste mayor atención. ¿Cómo debo lograr eso? En primer lugar, la norma general es un ritmo del interrogatorio intermedio, ni muy rápido, pero tampoco muy lento. Es decir, ir rápido en los temas que no son de mucha importancia. Allí puedo acelerar las preguntas. Pero si yo quiero que el juez tenga o recuerde lo que el tenga vivo en su memoria, o recuerde lo que el testigo dijo, pues tengo que bajar el ritmo cuando voy a preguntar por algo importante, de manera que pueda exponer y profundizar con lujo de detalles lo que se pretende decir por parte de ese testigo, o que diga ese testigo. Un ejemplo de ello sería: el fiscal pregunta, ¿podría decirnos qué dijo el acusado antes de hacer los disparos? El testigo: no te escondas, que de esta no te salva nadie. El fiscal: ¿qué hizo el acusado inmediatamente después? El testigo: él como que lo perseguía porque la víctima se estaba escondiendo. Fiscal: ¿qué pasó después? El testigo: el acusado le gritaba, no te escondas, mientras que se seguía acercando a la víctima. Entonces llegó donde estaba la víctima, agarró la mesa donde se escondía y la tiró, quedando hasta el descubierto. El fiscal: ¿qué pasó entonces? El testigo: yo no podía creer lo que pasaba, fiscal. Ahí vino ese señor, miró como con odio a la víctima y la apuntó con el arma de fuego. Fiscal: ¿a qué distancia se encontraban? Estaban prácticamente uno encima del otro, porque la víctima estaba sentada en el piso y el acusado estaba de pie apuntándole. ¿A qué parte del cuerpo le apuntaba? A la cabeza. ¿Qué pasó luego de que le apuntara con el arma? Le disparó varias veces. Específicamente, ¿cuántas veces? Yo escuché 5 detonaciones. ¿Cómo fueron las detonaciones? No fueron corridas, fiscal. Las primeras 2 fueron una detrás de la otra,
y luego él se acercó, miró a la víctima como unos 15 segundos y le hizo otros 3 disparos. Fíjese que aquí el fiscal lo que buscó es, a través de ese interrogatorio, detenerse un poco en la manera como iba pasando la escena por la mente del juez. Es muy importante que en el interrogatorio solo preguntemos por un hecho, preguntemos por una imagen, preguntemos de tal forma que el juez vea pasar en imágenes lo que se está preguntando y que cuando se ha de resaltar lo importante que yo quiero extraer de ese testigo, pues baje el ritmo del interrogatorio. En cambio, cuando estoy acreditando, pues puede ser perfectamente que yo le diga qué edad tiene, es usted casado, tiene hijos, vaya con rapidez, vaya con celeridad, pero cuando voy a tratar la escena en el que el acusado atacó a la víctima, debo bajar el ritmo del interrogatorio de tal manera que todo el mundo escuche y se cree suspenso dentro de ese interrogatorio. El sexto mandamiento es no hacer preguntas sugestivas. Cuando el abogado en el interrogatorio hace preguntas sugestivas, y en este caso el fiscal hace preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, ello implica que hubo una mala preparación del caso, que indica que le tiene que sugerir las respuestas al testigo, con lo cual le está privando al interrogatorio directo del protagonismo que debe tener el testigo. En el interrogatorio directo el protagonista es el testigo. Quien interroga es a manera de un director de cine. Va orientando, va indicando imagen por imagen lo que está preguntando. Pero cuando se hace una pregunta sugestiva, lo que está pasando, el que está pasando al protagonismo es el abogado, porque es el abogado el que está declarando a través de esa pregunta. Porque la pregunta sugestiva tiene una aseveración en la cual el testigo simplemente la acepta o la rechaza. Es decir, la pregunta sugestiva es la que le sugiere la respuesta al testigo, esa respuesta que desea la parte que diga el testigo. En consecuencia, con ello se está cercenando o se está limitando que el juez pueda evaluar con detenimiento la conducta no verbalizada del testigo. Sus gestos, sus maneras, su mirada son de mucha utilidad al momento de evaluar la credibilidad del testigo. La forma más fácil de identificar si una pregunta es sugestiva o no es si la misma se puede contestar con la afirmativa o con la negativa. En consecuencia, la mejor manera de combatir las preguntas sugestivas lo es haciendo preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué estaba haciendo usted en el lugar? ¿Cómo llegó? ¿O cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo? Se está refiriendo al tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió el altercado, el hurto, el homicidio? ¿Dónde? Explique, describa. Todas esas son preguntas abiertas que permiten que la conducta no verbalizada pueda ser
evaluada y considerada por el juez. Y al mismo tiempo, doctor, una buena preparación. ¿Aló? Sí, Adriana. lo escuchamos, doctor. Se interrumpió Ajá. un segundito, pero ya volvió. Ajá. ¿Se ha escuchado normalmente? Sí, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante, es muy importante que el testigo pueda ser preparado antes de la audiencia de juicio oral. ¿Y qué significa ser preparado? Ojo, no es aleccionar al testigo, no es darle un guión para que vaya y lo recite en el proceso. Porque si se le hace una pregunta por la contraparte o una pregunta por la parte que le está preguntando, por la parte que llevó ese testigo, que no está en ese guión, lo más factible es que el testigo dude, vacile, con su comportamiento a indicar que está aleccionado. Basta con que se haga una pregunta por fuera del guión para que ese testigo se caiga en su credibilidad. Ahora, hay una pregunta y ¿es posible utilizar preguntas sugestivas en el interrogatorio directo? Normalmente los ordenamientos jurídicos prohíben la pregunta sugestiva en el interrogatorio directo, es decir, en el interrogatorio que hace la parte que pidió al testigo. Pero ello tiene unas excepciones, y esas excepciones son los casos marginales. ¿Y a qué llamamos casos marginales? Pues tenemos que tener en cuenta las razones de la edad, de una pobre educación, de una dificultad de expresión o de pudor. Allí es posible, en la práctica, permitir sugestibilidad en las preguntas introductorias y durante el interrogatorio conducente a la presentación de esa evidencia tangible. Es decir, con eso estoy facilitando que el testigo diga lo que le queda difícil decir en razón de la edad. Piensa en una persona de 80 o más años. Piensa en una persona demasiado pudorosa que le da dificultad a expresar dónde fue tocada o dónde fue manoseada o dónde fue libidinosamente acercada hacia ella. Entonces, en razón de la edad o de la dificultad de expresión o del pudor o de la pobre educación, es posible en las preguntas del interrogatorio directo hacer preguntas sugestivas. Es decir, en los casos que son marginales. Vámonos para el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es anunciar las debilidades. ¿Qué implica anunciar las debilidades? Implica reconocer de antemano que ese testigo tiene una debilidad, para efectos de que en el contrainterrogatorio las preguntas que se vayan a hacer acerca de esa debilidad no vayan a tener contundencia o no vayan a tener mayor resonancia. Parece razonable presentar evidencia que pueda ser perjudicial al testigo o a nuestro caso. Con eso le estamos restando impacto a la prueba cuando sea presentada por la otra parte.
allí es muy importante tener en cuenta que cuando más se repite un hecho o un dato, más cala en el recuerdo y la mente del juzgador. En consecuencia, debemos ser realistas y comprender que la información siempre nos puede perjudicar. En consecuencia, lo que hay que buscar es minimizar su efecto adverso, restarle impacto a ese efecto adverso. Y para ello nos tenemos que hacer dos preguntas. La naturaleza del dato que es perjudicial y conocer al abogado de la contraparte. Con la naturaleza del dato ese dato es conocible por toda la comunidad. Es un dato fácilmente verificable. En consecuencia, si es así, yo debo preguntar o debo adelantar esa debilidad, debo anunciar esa debilidad para efectos de restarle importancia. Es importante entonces preguntarle al testigo que justifique su conducta anterior y cómo esa conducta anterior nada tiene que ver con el presente caso. Ejemplo, se trata de un testigo que fue anteriormente condenado por falso testimonio. Eso de por sí ya implica que ese testigo no es fiable, que ese testigo en su credibilidad va a estar minada. En consecuencia, es mejor preguntarle en forma directa si esa persona fue acusada y fue condenada por falso testimonio, que él lo reconozca. Y al mismo tiempo, insinuarle a él en la preparación del testigo que diga que efectivamente recibió la lección, que le sirvió para reflexionar y que él lo que está diciendo en este caso corresponde a la verdad, que él ya se resocializó y que lo que está informando corresponde a la realidad de los hechos. Y por otra parte, el segundo punto para saber si yo debo anunciar las debilidades es conocer quién es la parte adversa, el abogado de la parte adversa. Si yo sé que es un fiscal descuidado, si sé que es un abogado descuidado, si yo como fiscal sé que esa persona es un abogado descuidado, es un abogado que prepara las cosas a la ligera, que simplemente va a pescar al juicio oral, pues no tendré necesidad, que es muy factible que ese abogado no se haya enterado de que mi testigo tiene la debilidad de haber sido condenado por un falso testimonio que le restaría mérito de credibilidad. Entonces, debo analizar siempre la naturaleza de conocimiento general y la capacidad y destreza del abogado de la contraparte. Si una de esas dos preguntas, la naturaleza del dato o la capacidad y destreza del abogado, me indican que son buenas, que el dato es conocible por la comunidad o que el abogado es un abogado serio, ponderado, que responsables se preparen en adecuada forma, pues entonces allí yo debo anunciar en primer lugar la debilidad para que cuando en el contrainterrogatorio se pretenda abordar ese tema ya no haya tanta contundencia. Esto es algo así como la filosofía del perro apaleado. Cuando el perro ha sido apaleado, todo el mundo tiende ya a lo último a acongojarse, a tratar de que no lo sigan apaleando, a disminuir la ofensa. Vamos para el octavo mandamiento. El octavo mandamiento es escuchar la contestación del testigo. En esa contestación del testigo
tenemos una dificultad muy grande y es la siguiente. Hay abogados que hacen el interrogatorio, lo copian en el computador o lo copian a mano y tienen todas las preguntas escritas de antemano para el momento en que van a ir a interrogar en el juicio oral. Y resulta que por estar pendiente de la siguiente pregunta para hacerle al testigo, no se percatan de qué fue lo que respondió el testigo. Creen que la respuesta del testigo obedece a lo que previamente había sido preparado. Vuelvo e insisto, preparado pero no aleccionado. Solo escuchando adecuadamente al testigo podemos establecer qué fue lo que ese testigo dijo. Ese testigo, debemos recordar, fue traído al juicio oral con un propósito determinado. Su presencia en el estrado es porque va a aportar una prueba que nos va a servir para nuestras alegaciones conclusivas, que nos va a servir para la teoría del caso nuestro. En consecuencia, cuando estemos interrogando, debemos escuchar claramente al testigo para efectos de no omitir ningún aspecto esencial de nuestro caso. Tenemos que estar atentos al tono de la voz del testigo, que sea audible. Si el testigo simplemente no habla fuerte, hay que prepararlo antes del juicio y decirle hable en forma fuerte para efectos de que quede grabado lo que usted está diciendo en un CD, porque las audiencias se están grabando y para que el juez lo pueda escuchar. O si el testigo habla en forma muy rápida o no pronuncia ciertas letras con claridad, yo tengo que tratar de que ese testigo sea más pausado, sea más lento al hablar y que cuando hable con letras enredadas, yo trate de clarificar lo que él dijo. Porque puede ocurrir que en virtud de lo que yo he estado tratando con el testigo, ya me habitué a su manera de hablar, pero no puedo ignorar que el juez es el primer contacto que tiene con ese testigo y que en consecuencia, por no estar habituado a hablar con ese testigo, no entienda algunas letras que en forma no clara pronuncia ese testigo. Entonces, con mucha sutileza, hay que hablarle o decirle que hable más pausadamente y que trate de hablar con claridad. Allí tengo que también estar muy atento a las objeciones, porque las objeciones interrumpen las respuestas del testigo. En consecuencia, es necesario que el juez pueda escuchar con claridad tanto la pregunta como la respuesta del testigo. Y en el evento en que la objeción no haya prosperado, en el momento en que el juez diga no ha lugar, entonces vuelva a hacer la pregunta, porque la idea que queda en el ambiente es la de la objeción y la de su trámite. Es más, en ocasiones el ritmo del proceso va tan acelerado que se olvida qué fue lo que se acabó de preguntar. Entonces, una de las técnicas que se sugiere es que una vez haya una objeción y esta no prospere, el abogado que está interrogando vuelva a hacer la pregunta a efectos de que tanto el testigo como el juez tengan clara esa pregunta y tengan clara la respuesta. Cuando el abogado lee todas o gran parte de las preguntas, eso está afectando el grado de atención que el testigo requiere. Le puede quitar espontaneidad
e interés al testimonio del declarante, que recuerde que en el interrogatorio directo es el protagonista. El juez podrá inferir de esa situación que hay falta de interés por parte del abogado. Si el abogado está leyendo las notas o las preguntas, no podrá en consecuencia evaluar la manera como el testigo está contestando. En consecuencia, no es malo que se haga el interrogatorio por escrito, pero una vez ingrese al juicio, rompa ese interrogatorio. Usted lo que debe llevar al juicio son temas. Ejemplo, lugar de los hechos, descripción del mismo, qué ocurrió después de los mismos. Es decir, usted lleva pequeños telegramas, lleva pequeños WhatsApp, lleva pequeñas notas que le van a recordar cuáles son los tópicos o temas que usted va a tratar con ese testigo. Pero no lleve las preguntas escritas al juicio oral, porque si objetan una pregunta, lo más factible es que ya usted pierda el hilo dentro de la siguiente pregunta, y si de pronto son 2 o 3 preguntas seguidas que están objetadas, usted va a perder totalmente el hilo conductor del interrogatorio. En consecuencia, lo mejor que se debe hacer es llevar tópicos, temas a tratar en el interrogatorio directo, para efectos de impedir la dispersión del protagonismo que debe tener el testigo en el interrogatorio directo. El 9º mandamiento es: el protagonista durante el interrogatorio directo lo es el testigo. El abogado es un director. Es decir, el 9º mandamiento se conoce como la posición del abogado. Y la posición del abogado es simplemente dirigir el interrogatorio, porque el protagonista del mismo es el testigo. Yo debo acreditar al testigo, preguntarle por su estado civil, por su ocupación, por su núcleo familiar. Luego, hago preguntas de orientación o de transición, donde voy a establecer los hechos o datos a ser establecidos dentro del proceso. Voy a preguntar por la fecha, por el lugar de los hechos, por los elementos del delito, por la vinculación del acusado con los hechos, según sea el caso. Después, voy a pasar a identificar al acusado. Debo preguntar por la totalidad de las circunstancias que me permitan identificarlo, por la rueda de detenidos o fila de personas, por las fotografías. Luego debo preguntar por la evidencia tangible a ser presentada, es decir, el arma utilizada, los bienes muebles apropiados, y por último el señalamiento que se le debe hacer a ese testigo, es decir, el reconocimiento que el testigo está haciendo dentro del juicio de ese acusado. Debo pues recordar que el testigo es una persona que debe tener todo el protagonismo. El abogado simplemente lo que tiene que hacer es ir conduciendo la dirección, ir orientando la dirección del testimonio. Por último, el 10º mandamiento es ser organizado. El seguir un orden cronológico facilitará que el interrogatorio sea organizado, porque eso me permite maximizar el principio y el final del interrogatorio. Para destacar aspectos medulares del mismo. Eso me permite facilitar
que se le escuche de principio a fin a ese testigo. En consecuencia, en el interrogatorio directo debo comenzar con algo fundamental al principio del testimonio y terminar también con algo fundamental. Recordemos que lo que generalmente se recuerda cuando a uno le presentan a una persona es el principio y el final. Lo del intermedio suele ser un poco olvidado. Cómo llegó la persona, cómo se expresó, qué tan contundente fue lo que dijo al comienzo y finalmente cómo terminó. Entonces, en esta situación debo hacer preguntas de acreditación, preguntas introductorias al hecho, ir luego a la narración principal, pasar a las preguntas descriptivas, presentar la evidencia, corroborar esa evidencia y finalmente darle un tono climático, es decir, un final climático con una pregunta que quede resonando en los oídos del juez. Esos pues son los principales 10 mandamientos del interrogatorio. Para que pasemos enseguida al contrainterrogatorio, si alguien desea hacer alguna pregunta hasta el momento, pues bienvenida sea. Usted me dice cómo procedemos, doctora Adriana. Sí, doctor. Nosotros nos acoplamos a lo que usted nos Si alguien de los que está participando en la charla tiene alguna pregunta hasta lo que se ha hecho en el momento, bienvenida sea, la puede hacer, o si no, pues continúo con los mandamientos del contrainterrogatorio. Permítame activar el audio para ver si alguien tiene alguna manifestación, porque no todos están utilizando el chat. Adelante, Hace tiempo que traje un papelito que me decía todo lo que como 10,000 de cada. Para mí está bien que continúe, muchas gracias. Doctor Clemente. Entonces, cancelamos un segundito. Hay que repetir una frase que le llamó tanto la atención al doctor Rubén cuando la pronuncié una vez allá en la sede de la Barra Interamericana de Abogados. O todo está quedando muy claro o nadie ha entendido nada. Perfectamente claro. Bueno, vamos así como sacamos 3 motivos fundamentales en el interrogatorio, es decir, ¿qué debe aportar ese testigo a mi teoría del caso? ¿Por qué es creíble? ¿Y por qué debe ser recordado ese testigo? Que son las 3 preguntas que yo me debo hacer al momento de llevar a un testigo al juicio. También me tengo que hacer 3 preguntas en el contrainterrogatorio. Y son, ¿qué aspectos positivos a nuestro caso puedo tratar de beneficiarme contrainterrogando a ese testigo de la fiscalía? En segundo lugar, ¿qué aspectos negativos del caso de la parte contraria, de la teoría del paso de la parte contraria, puedo resaltar? Y en tercer lugar, impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria. Entonces son 3 los fines del contrainterrogatorio: aportar aspectos positivos a nuestra teoría del caso, resaltar los aspectos negativos de la teoría de la contraparte o impugnar credibilidad. Se puede lograr uno de los 3, 2 de los 3 o los 3 a la vez.
todo depende de la manera como vaya a realizar el asunto. Solo que cuando voy a hacer la impugnación de credibilidad, lo primero que tengo que hacer es resaltar aspectos positivos a mi teoría del caso y no atacar al testigo, porque entonces va a estar renuente a dar la información que yo quiero destacar dentro del proceso. Vamos ahorita a los 10 mandamientos del contrainterrogatorio. Primer mandamiento, ser breve. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no todo lo que el testigo dice podrá ser objeto del contrainterrogatorio. Recordemos que el testigo de la parte adversa lo trajo esa parte adversa para beneficiar su teoría del caso. En consecuencia, yo tengo que partir de una concepción, y es que ese testigo no está dispuesto a colaborarme, no está dispuesto a ayudarme en mi teoría del caso. En consecuencia, yo tengo que identificar en forma adecuada cuáles son los puntos que voy a tratar en ese contrainterrogatorio, y por lo tanto tengo que ser breve. Aquí hay una técnica muy especial para el contrainterrogatorio, y es la siguiente: hacer preguntas que no sean abiertas. Es decir, las preguntas deben ser cerradas. Y esas preguntas cerradas se deben hacer a través de declaraciones afirmativas en tono de preguntas. Declaraciones afirmativas en tono de preguntas. Por ejemplo, usted estuvo ayer en una pizzería, en las horas de la noche, en la pizzería de la esquina, y allí se encontró con fulano de tal. Son 4 o 5 preguntas que ya he formulado. No hacer todas al mismo tiempo, porque serían preguntas compuestas y darían lugar a que cualquiera de las que hice al mismo tiempo quedara sin respuesta, o quede una respuesta equívoca, que no se sepa exactamente a cuál de todas respondió. En consecuencia, en el contrainterrogatorio estoy haciendo una declaración afirmativa en forma de pregunta o en tono de pregunta, pero hecho por hecho. En consecuencia, debo preguntar acerca de lo que es rescatable para mi teoría del caso. Algo que haya tratado esa parte y que me pueda beneficiar a mi teoría del caso. Y mirar qué le puedo atacar respecto de la teoría del caso de la parte adversa. Es decir, qué puedo resaltar como aspecto negativo directo sobre esa situación. Por ejemplo, se trata de un testigo que tiene gafas. Entonces le puedo preguntar: usted veo que utiliza gafas, ¿sufre alguna enfermedad? ¿Sufre de miopía? Y esa miopía hace que usted no vea bien sin gafas, o esa miopía hace que usted no vea bien de noche, o esa miopía impide que usted vea adecuadamente los hechos. Allí estoy resaltando una parte negativa de lo que el testigo dijo, de lo que el testigo pudo haber determinado. Ahora, puede ocurrir también que yo de antemano sepa que ese testigo es muy contundente, pero que yo sepa de antemano que el testigo está mintiendo y que es muy difícil, dado su locuacidad o dada su facilidad de expresión, sacarle una verdad. Ejemplo, sé que
hay una entrevista previa al juicio oral en la que el testigo nada dijo acerca de que el acusado tuviera un tatuaje en el ojo, cerca al ojo, una lágrima, que algunos toman en Estados Unidos como algo peligroso. Resulta que en esa entrevista nada dijo acerca de esa lágrima. Yo puedo en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, perdón, llevar directamente a la persona a que me hable de ese punto. ¿En qué forma? Sin tratar de repetir el interrogatorio. Ojo, cuando en el contrainterrogatorio la parte adversa está repitiendo el interrogatorio, lo que está haciendo es reafirmar la teoría del caso de la parte adversa. Aquí lo que tengo que hacer es ir directamente al caso y decirle, por ejemplo, usted ayer fue víctima de un delito, de hurto. Le robaron su billetera, correcto. Después de que le robaron su billetera, lo llevaron a la estación de policía. Y entre el momento de la estación de policía, entre el momento del hurto de la billetera y el llevarlo a la estación de policía, pasó alrededor de 1 hora. Fíjese que estoy preguntando hecho por hecho. Y ya allí cuando usted estuvo en la estación de policía, estaba aún nervioso. Porque a usted lo habían atracado. Porque normalmente no lo atracan todos los días. Porque es un hecho que despierta en cualquier persona nerviosismo. Y a usted el policía trató de calmarlo. Y le dieron agua. Y efectivamente usted se calmó. Y le preguntaron cómo era el testigo. Le preguntaron cómo era la frente del testigo. Le preguntaron cómo era la nariz del testigo. Le preguntaron cómo era el óvalo de la cara del testigo. Le preguntaron por alguna señal particular del testigo. Y usted no informó de ninguna señal particular del testigo. Si el testigo dice que sí informó, pues ya usted tiene en la entrevista la manera de impugnarle credibilidad con la afirmación que acaba de hacer. Y ojo que en la impugnación de credibilidad tengo que llevar un orden. Primero tengo que reafirmar al testigo lo que acaba de decir en el juicio. Usted acaba de decir que sí vio al testigo, que el testigo tenía una lágrima en el ojo. Correcto. No le queda la menor duda de que usted eso lo informó en la estación de policía. ¿Está usted seguro que es así? Es decir, estoy reafirmando al testigo lo que acaba de decir en el juicio. A continuación, le debo preguntar por la entrevista. Díganos, usted le dio una entrevista a la fiscalía y esa entrevista se la dio como a la media hora de haber ocurrido los hechos. Es decir, usted tenía fresco los hechos, ¿correcto? Muy bien. Permiso, señor juez, para ponerle presente al testigo una evidencia. Le pone de presente la entrevista y le pone a reconocer la firma. Es decir, ¿qué está haciendo con el reconocimiento de la firma del testigo? Está autenticando el documento, está autenticando la entrevista. Díganos si en este documento, ¿qué le pongo de presente? Una entrevista. Díganos si esa entrevista está firmada. Sí. ¿Está en ella encuentra la firma suya? Sí. ¿Lo que usted dijo en esa entrevista corresponde a la realidad? Sí. Por favor, testigo, léame en esa entrevista y dígame dónde aparece que usted dijera allí que el acusado tuviera un tatuaje cerca al ojo en forma de lágrima. Va a tener que reconocer que no lo dijo. Entonces, fíjese cómo un aspecto que en principio era desfavorable para mí, porque yo sabía que el testigo era mentiroso,
yo simplemente siendo breve en el sentido de no coger a contestar todo el interrogatorio, sino ir al punto especial que me toca resaltar, y es el hecho de el tatuaje que tiene al lado del ojo. Ya le puedo sacar después más preguntas en el sentido de si él vio que el acusado hubiera sido expuesto a los medios de comunicación, si lo vio en la televisión, si lo vio en la prensa, porque a través de la prensa y a través de la televisión se le está formando más repetidamente la imagen del agresor. En cambio, cuando vio al agresor, lo vio por primera vez. Entonces, yo puedo, a través de todas esas preguntas, estar indicando que efectivamente el testigo mintió, o estoy resaltando el aspecto positivo que a mí me toca resaltar, y es que el testigo no tiene esa lágrima, o que el testigo no hizo relación a esa lágrima dentro de los momentos subsiguientes a la ocurrencia del hecho. Entonces, ser breve implica que yo trate los aspectos importantes que me van a beneficiar mi teoría del caso, o que van a atacar la teoría del caso de la parte adversa, o impugnar credibilidad. Voy únicamente a preguntar eso y nada más. Segundo mandamiento del contrainterrogatorio: hacer preguntas sencillas. Este segundo mandamiento está más dirigido a la estructura de la pregunta más que a su contenido. Es decir, esa pregunta sencilla es para que cabalmente la entienda el juzgador, a la misma vez que permita integrar la respuesta en el contexto deseado por el abogado. No se trata de confundir al testigo, sino de llevarlo a testificar en aquellas áreas que de manera objetiva nos benefician. Ejemplo: testigo, ¿pudo usted observar el vehículo de la persona que lo asaltó? Sí, eso es correcto. En relación con el vehículo, mire a ver si el vehículo era marca Honda y era de color azul. Eso es correcto, licenciado. Esa pregunta, esa última pregunta que yo hice, si mire a ver si era de marca Honda y de color azul, es una pregunta compuesta que da lugar a objeción. Pero si no la objeta la parte adversa, simplemente cuando dice es correcto, licenciado, o es correcto lo que usted acaba de preguntar, ¿a qué se refirió? ¿A la marca Honda o al color azul? Queda en el aire esa respuesta. En consecuencia, ¿cómo debe preguntar? ¿Pudo ver usted el vehículo de la persona que lo asaltó? Es correcto, licenciado. Mire a ver si el vehículo era marca Honda. Es correcto. Le pregunto si ese vehículo era de color azul. Sí. Es decir, fíjese que estoy preguntando hecho por hecho. Cada pregunta nueva se refiere a un hecho y en forma sencilla. Ojo, es muy recomendable no hacer preguntas en forma negativa, porque cuando se responde preguntas en la negativa, puede existir la incertidumbre de lo que realmente quiso expresar el testigo. Ejemplo: díganos, testigo, ¿usted pudo identificar el tipo de vehículo que conducía el asaltante? Sí, licenciado. ¿Qué queda con esa pregunta? Dada la estructura de la pregunta, no surge con claridad. Sí, perdón, testigo, ¿no puede usted identificar el tipo de vehículo que conducía el asaltante? Sí, licenciado. ¿No puede identificar el tipo de vehículo que conducía el asaltante? Sí, licenciado. Ese sí, licenciado, indica que no puede identificar el tipo de vehículo que conducía el asaltante, o que sí realmente podía identificarlo. Fíjese que la pregunta negativa en el contrainterrogatorio
se vuelve equívoca y en consecuencia no es muy correcto hacer preguntas en forma negativa en el contrainterrogatorio, porque la respuesta se torna equívoca. Tercer mandamiento, hacer solo preguntas sugestivas. El hacer preguntas meramente sugestivas nos permite que el protagonista sea el abogado que está contrainterrogando. Facilita y propende porque los propósitos del contrainterrogatorio, esto es, de resaltar los aspectos positivos de la teoría del caso nuestra, o de los aspectos negativos de la teoría del caso opuesta, o de impugnar la credibilidad, se facilita con las preguntas en forma afirmativa, con tono de interrogación. Y eso permite que el testigo no explique su respuesta. Por eso es muy importante decirle al testigo que a las siguientes preguntas que va a hacerle en forma de contrainterrogatorio solo responda sí o no, sin hacer aditamentos o aclaraciones. Que si tiene algún aditamento o aclaración, eso lo hará ya directamente con la contraparte, pero que simplemente responda sí o no a lo que se le está preguntando. Eso facilita las preguntas sugestivas, cumplir con el primer mandamiento del contrainterrogatorio, es decir, la brevedad. Nos facilita que directamente vayamos a las áreas con las cuales queremos contrainterrogar al testigo. Esas preguntas sencillas van a facilitar que el juez entienda lo que se está preguntando y lo que se está contestando. Y puede ser de utilidad para el abogado que incorpore en las preguntas el lenguaje del testigo. Eso es de mucha importancia. Hay que incorporar en el contrainterrogatorio el lenguaje propio del testigo. Olvidarnos de el tecnicismo jurídico al que tendemos los abogados. Un abogado tendería a decir, sí, usted tiene un contrato de arrendamiento con fulano de tal. En cambio, díganos, ¿usted por qué vive en esa casa? Ah, es porque la tengo en alquiler. Ah, bueno, ¿y cuánto paga por ese alquiler? Tanta plata. En cambio, si yo le pregunto, ¿cuál es el canon? Puede ser que no lo entienda, porque eso es un tecnicismo legal. En consecuencia, cuando hago preguntas sugestivas, debo tratar de incorporar el lenguaje del mismo testigo para ponerme a su misma altura, de tal manera que sea claro y diamantino y transparente lo que se está preguntando y lo que se está respondiendo. Formas de preguntas sugestivas. Puede ser, lo cierto es que, dígame si es cierto o no es cierto que, expresar, por ejemplo, la aseveración, ¿estuvo usted en la pizzería? ¿Sí o no? O expresar simplemente la aseveración, ¿estuvo usted en la pizzería? Ojo, cuando yo estoy contrainterrogando, no me puedo volver cacofónico o repetitivo. A cada pregunta del contrainterrogatorio, siempre hacerla en la misma forma. Yo puedo simplemente hacer las 2 o 3 primeras preguntas, preguntándole si es cierto o no es cierto. Pero ya la cuarta o quinta y las que siguen, no tengo necesidad de formular si es correcto o es verdad lo que se está diciendo. Ejemplo.
se me va aquí la inspiración por un momento. Estuvo usted en el lugar de los hechos, correcto, y presenció todo lo que allí ocurrió, cierto, porque usted estuvo desde tempranas horas, estuvo desde las 2 de la tarde, y los hechos ocurrieron a las 3 de la tarde, y usted permaneció hasta las 5 de la tarde, hora en que llegó la policía a la cual usted acompañó hasta la estación de policía, o hasta el vehículo que había traído la policía, y allí le tomaron una declaración. Fíjese que yo no estoy ya en las subsiguientes preguntas si es cierto o es verdad o es correcto. Yo hago las 3 primeras preguntas si es verdad o si es correcto, pero las demás simplemente lo que hago es una especie de diálogo con el testigo. Tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio deben sonar a diálogo realizado en presencia del juez. Eso es el interrogatorio y contrainterrogatorio, es una especie de diálogo con el testigo. En el contrainterrogatorio, ¿cuándo me puedo separar de hacer preguntas sugestivas y hacer preguntas abiertas? Esa es una buena pregunta. ¿Me puedo separar de hacer preguntas abiertas? Cuando yo tengo evidencia, cuando yo tengo elementos materiales probatorios que me pueden respaldar y con las cuales puedo confrontar o impugnar credibilidad a lo dicho por el testigo. Si el testigo dice una cosa contraria a la que aparece en una entrevista o a lo que aparece en un interrogatorio, pues yo le puedo preguntar en forma abierta sobre una determinada cosa. Por ejemplo, supongamos que entre el acusado y el testigo hay una relación de dependencia laboral. Y esa parte es necesario que yo la toque dentro del proceso. Entonces yo puedo preguntar en forma abierta. ¿Desde cuándo conoce usted al acusado? Hace 5 años. ¿Dónde trabaja usted? En la compañía Cielito Lindo. ¿Dónde trabaja el acusado? En la misma compañía. ¿Qué funciones lleva a cabo el acusado en dicha compañía? Es mi jefe. Fíjese que si el testigo hubiera negado que trabajaba en la compañía Cielito Lindo, yo perfectamente podía inmediatamente, con la evidencia que tengo en mi mano, con el elemento material probatorio que tengo en mi mano, le puedo impugnar la credibilidad, haciéndole relación a que si él antes ha rendido una entrevista y poniéndole a leer, o una vez que él haya reconocido la entrevista, que haya reconocido la firma de la entrevista, hay 2 maneras de impugnar la credibilidad del testigo. Una, poniendo a leer al testigo la parte en donde dice en qué compañía trabajaba. 2, una vez que ese testigo reconoce su firma en esa entrevista, yo, abogado, digo, y usted en esta entrevista, y leo la parte pertinente de lo que el testigo dijo. Usted dijo tal cosa. Si el testigo dice que no dijo eso, entonces le pone de presente de nuevo esa entrevista y ¿por qué aparece esta situación aquí? Aquí aparece esta situación y esta es su firma. Y es la que usted utiliza en todos sus actos públicos y privados. Y usted la colocó porque leyó la entrevista. Entonces queda perfectamente fácil de impugnar a ese testigo con esa pregunta sugestiva. Ya vimos pues las preguntas sugestivas y en qué caso podemos hacer preguntas no sugestivas. 4º mandamiento. Solo preguntar cuando se puede anticipar la respuesta del testigo. Es decir, solo pregunte cuando usted sabe exactamente qué es lo que le va a responder el testigo. Esto es, anticiparse a la contestación del testigo puede implicar que aunque no sabemos la contestación categórica que va a proveer,
ese testigo, sí tenemos una evidencia extrínseca en la cual se establece la respuesta prevista por parte nuestra. ¿Cuándo podemos hacer preguntas de las cuales no podamos anticipar la respuesta del testigo? Es decir, siempre en el contrainterrogatorio yo debo hacer preguntas en las que de antemano sé que el testigo va a responder como yo quiero que él me responda. Recuerda que el que está declarando es el contrainterrogador. El testigo simplemente está afirmando o está negando lo que el contrainterrogador está haciendo. La pregunta es, ¿cuándo podemos arriesgarnos a hacer preguntas en las cuales no podemos anticipar la respuesta? No existe una norma o respuesta infalible. Como norma general, debemos resistirnos la tentación de preguntar cuando no conocemos la respuesta del testigo. Cuando más experiencia tenga el testigo, es menos recomendable hacer preguntas de las cuales yo no conozco en forma anticipada la posible respuesta. También debo tener mucho cuidado con el tema que le estoy preguntando al testigo. Si ese tema fue investigado muy circunstanciadamente, muy exhaustivamente por el abogado, podría entonces determinar si puede afectar o beneficiar lo que yo estoy preguntando sobre ese tema particular. Ahora, puede ser que el testigo en algún momento me responda lo que estoy preguntando y a su vez agregue un hecho nuevo para mí desconocido. Y cuando abre un hecho nuevo para mí desconocido, allí es muy riesgoso entrar a preguntar, a contrainterrogar sobre ese hecho no desconocido, porque puede ser un testigo muy hábil que a través de su respuesta me esté llevando al campo de él y efectivamente desvirtúe lo que yo estoy informando a través de la pregunta del contrainterrogatorio. Ahora, puedo inferir que la información es favorable cuando implica un hecho nuevo. ¿Por qué es favorable? Porque de haber sido adversa, lo más probable es que la otra parte la hubiera presentado. O puede ser que surja por algo imprevisto o inadvertencia del testigo. Entonces allí tengo que estar muy acucioso, muy observador, muy agudo. Se recomienda que al juicio no se va a pescar, al juicio hay que ir preparado. Y tiene que irse preparado no solamente en conocer toda la evidencia y en conocerla exhaustivamente, sino también preparado en el sentido de ir descansado. La noche anterior de haber dormido bien, no es para preparar el juicio, ya el juicio tiene que haber estado preparado. Porque si usted llega cansado del juicio, pues no va a tener los reflejos respectivos para, casi que automatizados, para objetar preguntas o para saber qué es lo que tiene que contestar enseguida. El quinto mandamiento es escuchar la respuesta del testigo, escuchar la contestación. ¿Y por qué escuchar la contestación? Por lo mismo que decíamos cuando estábamos tratando el interrogatorio. Porque es que en ocasiones llevamos las preguntas escritas y por estar pendiente de hacer la siguiente pregunta, no estamos atentos a la respuesta del testigo. Y es importante estar atento a la respuesta del testigo porque con ella podemos evaluar si hemos obtenido la respuesta deseada.
Ahora, puede suceder que esa pregunta del contrainterrogatorio pueda ser objetada por la otra parte. Debe ser un mandamiento, una norma, de que después de cada objeción, la misma pregunta debe ser repetida, de no haber prevalecido la objeción. Porque se ha dispersado la atención en el pequeño incidente de la objeción. Y tanto el juez como el mismo testigo no saben qué es lo que... El juez tiene conocimiento de qué está pasando, pero el testigo no. Y el testigo, al estar interesado en saber qué está ocurriendo con esa objeción, y como no conoce las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, pues tiende a dispersarse en su mente. En consecuencia, cuando una objeción no prospera, lo que se debe hacer en forma inmediata es volver a hacer la pregunta del contrainterrogatorio. Sexto mandamiento: no antagonizar con el testigo. Es decir, no pelee con el testigo. El testigo merece un respeto y merece un trato digno. Claro que usted como abogado también merece que en forma respetuosa se le trate. Puede ser que usted al testigo le pregunte algo y él sea evasivo en lo que está preguntando, tienda a eludir la respuesta, tienda a irse en otro sentido. Ejemplo: testigo, lo cierto es que usted únicamente pudo ver al acusado de espaldas. Y responde el testigo: yo lo pude ver bien, licenciado. El abogado: testigo, la pregunta es sencilla. Lo cierto es que usted únicamente pudo ver al acusado de espaldas. Testigo: licenciado, le estoy diciendo que lo vi muy bien. El abogado: testigo, por favor conteste la pregunta. El testigo: licenciado, lo que pasa es que usted quiere escuchar la verdad, usted quiere que yo conteste lo que a usted le dé la gana. El abogado: en ese momento, cuando ya el testigo se ha mostrado hostil, cuando el testigo, a través de 2 o 3 preguntas que yo le he hecho en la misma pregunta, él se ha mostrado elusivo, se ha mostrado renuente a contestar lo que yo le estoy preguntando, y eso ha quedado evidente a través del contrainterrogatorio que le estoy formulando, entonces eso ya me facilita la situación para yo ir al juez y pedirle al juez que reconvenga al testigo a efectos de que el testigo responda a lo que yo le estoy preguntando. Es decir, no debo acudir en primer lugar al juez cuando un testigo elude la primera pregunta que yo le hago. No, yo debo hacerlo 2 o 3 o 4 preguntas en el mismo sentido. Señor testigo, yo no le pregunté si usted había visto bien, yo le pregunté si el testigo estaba de espaldas. Y él dice: yo vi muy bien. Dice: no le pregunté si usted vio muy bien, yo le pregunté si el testigo estaba de espaldas. Responda, por favor. ¿Es que usted lo que quiere es que yo le diga otra cosa? ¿O quiere que yo le conteste lo que usted me está preguntando? Sí, por favor, responda a la pregunta que le estoy haciendo. Usted estaba de espaldas al momento, únicamente pudo ver al acusado de espaldas, ¿correcto? Si el testigo elude, entonces allí, como ya ha quedado ostensible que el testigo está eludiendo responder, me queda más fácil ir en socorro del juez a pedirle que él me colabore en el sentido de que le imparta instrucciones al testigo de que está siendo hostil o de que está siendo renuente a contestar lo que se le está preguntando. Y en consecuencia, una vez que el juez le imparte las instrucciones o lo amenaza con arresto o con una multa o con alguna de las admoniciones que traiga el Código de Procedimiento Penal, entonces ya eso me va a facilitar el contrainterrogatorio.
Por eso no debo pelear con el testigo en forma directa. Si el testigo trata de sacar casi que es mantenerme en la tranquilidad de tomar el asunto como si no fuera conmigo, llevarle la corriente en el sentido de llevarle la corriente no en el sentido de que no me estoy desestabilizando, no me estoy desequilibrando, sino simplemente estoy sereno y vuelvo e insisto con la pregunta que le estoy haciendo y que él está eludiendo el responder. El sexto mandamiento es no permitir que el testigo explique. Recuerde que en el contrainterrogatorio son preguntas sugestivas y en consecuencia las preguntas deben ser respondidas con un sí o con un no, conforme a lo que se le está preguntando. No permita que el testigo explique. En ese caso, hay varios mecanismos para utilizar cuando el testigo trata de explicar la respuesta. Lo primero es hacer preguntas sugestivas, que propicie solamente un sí o un no. Ejemplo, lo cierto es que ese incidente del hurto de la billetera ocurrió en breves segundos. Tendrá que contestar que es cierto o no. O solicitarle al juez que entre le dé las instrucciones al testigo de que responda solamente sí o no. O cortar la explicación del testigo con otra pregunta sugestiva. Cuando el testigo está explicando, entonces yo inmediatamente le hago otra pregunta encima de lo que él está explicando. Y de esa manera atraigo la atención del testigo a la nueva pregunta y deja de contestar o deja de explayarse en la respuesta que me está dando. Y repetir de nuevo la pregunta. Testigo, lo cierto es que el incidente del robo de la billetera duró solo unos pocos segundos. Y determinar que siempre puede ser confrontado con la evidencia. Octavo mandamiento. Y este es un mandamiento muy incumplido por muchos abogados. No repetir el interrogatorio directo. Recuerde que en la medida en que usted está repitiendo el interrogatorio directo, lo que está es armar la teoría del caso de la fiscalía, en el caso que el contrainterrogador sea el defensor. La falta de preparación del caso, la inexperiencia o la falta de un plan a desarrollar lleva a que muchos abogados en el contrainterrogatorio busquen de nuevo a hacer el interrogatorio directo, tratando de buscar alguna contradicción del testigo o pescar en las respuestas del testigo o hacerlo enojar. Eso no es recomendable. Lo recomendable es hacer una o dos preguntas que lo vayan a introducir, una o dos preguntas que sean repetitivas del interrogatorio directo, pero que lo introduzcan a usted en lo que quiere contrainterrogar. Por ejemplo, durante el interrogatorio directo usted testificó que los hechos acontecieron a las 6 de la tarde. Eso es cierto. A ver, testigo, miremos a ver si los hechos no ocurrieron fue a las 7. ¿Sí o no? Si el testigo se refiere que fue a las 6 de la tarde, yo tengo ya la evidencia donde me dice que fueron a las 7. Entonces puedo ponerle de presente esa evidencia a efectos de impugnarle la credibilidad sobre la hora en que ocurrieron los hechos. Por eso, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, no es beneficioso repetir el interrogatorio directo, porque lo que estoy haciendo es al modo de las propagandas que
quede más grabado el juez lo que buscó la contraparte. Yo en algunos juicios que he asistido me aterro o me sorprendo de cómo hay abogados, tanto fiscales como apoderados, que en el contrainterrogatorio se oponen a que el que está contrainterrogando esté repitiendo el interrogatorio directo. Cuando está repitiendo el interrogatorio directo, lo sugerible, lo aconsejable es no objetar, es dejar que esos temas que están repitiendo de nuevo el testigo, como el testigo tiene fresco lo que acabó de decir, se le repita y le esté llegando más a la mente del juez ese cuento. Entonces, cuando esté contrainterrogando y esté repitiendo el interrogatorio directo, lo aconsejable es dejarlo, no objetarlo y dejar que esa teoría del caso que nos favoreció entre con más contundencia a la mente del juez. Noveno mandamiento: saber cuándo preguntar. ¿Cómo así que saber cuándo preguntar? Sí, a veces el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. A veces la mejor pregunta es aquella que no se hace. Porque ¿qué debo preguntarme si debo preguntar? Lo que debo preguntarme es, ¿hay algún aspecto que yo pueda resaltar a favor de mi teoría del caso? ¿O hay algún aspecto que afecte a mi teoría del caso? ¿Hay un aspecto que puedo favorecer esa teoría del caso mía? ¿O hay un aspecto que pueda resaltar negativo de la teoría del caso de la parte adversa? ¿O hay algo para impugnarle? ¿O este testigo no afecta mi teoría del caso? Entonces no contrainterrogo. Simplemente no pregunto. ¿Por qué? Porque no afecta mi teoría del caso. Y cuando el juez me pregunte si voy a utilizar el contrainterrogatorio, le debo mandar un mensaje al juez. No, señor juez, no juzgo necesario contrainterrogar. Le estoy diciendo al juez, este testigo no me afectó mi teoría del caso. Cuando yo le digo, no considero del caso, señor juez, contrainterrogar, le estoy mandando ese mensaje subliminal al juez en el sentido de que no afectó mi teoría del caso. ¿Y de qué el testigo? De nada le sirvió a la contraparte. Décimo mandamiento: saber cuándo y cómo terminar. A veces en el contrainterrogatorio nos apasionamos tanto, le estamos sacando tanta sangre al interrogatorio, nos estamos deleitando con hacer quedar mal al testigo, que tendemos a hacer una pregunta de más. Y a veces cuando hacemos una pregunta de más, a veces el testigo nos va a responder algo con lo cual nosotros vamos a tropezar. Entonces es muy importante en el contrainterrogatorio saber si ya alcanzamos las metas que nos habíamos propuesto con ese testigo. Recuerde, ¿cómo sabe usted si alcanzó las metas? Porque usted en la audiencia preparatoria, en la etapa intermedia, cuando solicitó la prueba, tuvo que haber dado la pertinencia de esa prueba testimonial. Este testigo es importante porque con él voy a probar que fue fulano el que acometió contra fulano y que quedó gravemente herido y que necesitó auxilio. Es decir, cuando voy a pedir un testigo, tengo que fijarme en el objeto de prueba, en el tema de prueba y en la pertinencia de prueba. Objeto de prueba es qué puedo preguntar en ese proceso. Tema de prueba, qué específicamente tengo que probar en ese proceso. Y pertinencia de prueba, ¿para qué traje ese testigo a probar en este proceso? Es decir, ¿cuál fue el objetivo a que traje el testigo? Y en el contrainterrogatorio, pues yo tengo que tener las metas.
metas que las estoy determinando al momento del interrogatorio directo. Al momento en que el interrogatorio directo está haciendo, entonces yo ahí mismo estoy pensando en qué preguntas puedo hacer en el contrainterrogatorio. Y no se fíe la memoria, apúntenla a un ladito acerca de los temas que usted está tratando. Por eso es muy importante llevar una especie de seguidilla, es decir, una hoja aparte en donde yo a un testigo tenga los puntos o temas o tópicos sobre los cuales vaya a preguntar o acerca de los cuales le preguntó el fiscal y los apunte para efectos de yo poderlos atacar en el contrainterrogatorio. Esto pues lo que tiene que ver con el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Ya, si hay alguna pregunta hay al respecto, pues me pueden preguntar. Doctor, pues ha quedado de manifiesta su vasta experiencia como exdefensor público. De verdad que exhaustiva y mucha información nos ha dejado muy clara y concisa. Aquí yo quiero hacer precisamente saber a quienes participan en esta charla que es el momento idóneo para poder hacer cualquier manifestación o pregunta que tengan. No sé si quieren, aquí en el chat hubo varios comentarios, por ejemplo de Ulises, de Abel. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que pueda hacerla en este momento.